Pensá por un segundo en cuántas veces escuchaste o dijiste la frase daría cualquier cosa porque esa persona me quiera. Suena romántico, ¿no? Parecería ser el motor definitivo de la comedia romántica clásica, el anhelo del tipo tímido que suspira en el rincón. Pero, ¿qué pasa cuando ese cualquier cosa se vuelve literalmente un contrato esotérico? ¿Qué pasa cuando la fantasía romántica de ser deseado incondicionalmente se cumple al 100%, sin filtro y sin frenos? De eso habla Obsesión, la película dirigida por Cory Barker que rompió la taquilla internacional. Producida por Blumhouse y distribuida por Focus Features, esta película costó menos de $1 millón y recaudó más de 30 millones en todo el mundo. Un verdadero fenómeno de boca en boca. Pero no nos confundamos. No estamos ante el típico susto fácil de Hollywood, ni ante el enésimo thriller de persecución. Estamos ante una disección brutal, incómoda y sarcástica de la posesión, el egoísmo y la pérdida de la voluntad humana. La premisa de la película parece sencilla. Bear, interpretado por Michael Johnston, es un pibe inseguro que trabaja en una tienda, está enamorado en secreto de Nikki, interpretada por Inde Navarrete, su amiga de toda la vida. Ante la incapacidad de procesar la vulnerabilidad y el rechazo, Bear consigue un amuleto místico y pide un deseo simple. Quiero que Nikki me ame más que a nada en el mundo. Y el hechizo funciona. Nikki empieza a amarlo con una devoción absoluta, que en cuestión de días escala hacia el aislamiento, la manipulación, la paranoia, el terror corporal y la violencia explícita. Hoy, en ese tipo con un libro, vamos a analizar por qué Obsesión es mucho más que una película de terror de temporada. Vamos a ver cómo Cory Barker pasó de hacer videos cómicos de terror de $800 en YouTube como Milk and Cereal a convertirse en uno de los autores más lúcidos del cine de género contemporáneo. Prepárate el mate, un buen café, porque hoy desarmamos paso a paso esta obra maestra de la incomodidad moderna. Bloque 2. El origen del autor. De YouTube al cine internacional. Para entender el impacto de Obsesión, primero tenés que entender de dónde sale Cory Barker. Él no es el típico egresado de una escuela de cine con presupuesto garantizado. Barker se formó en la trinchera absoluta de Internet. Junto a su compañero de batallas, Cooper Tomlinson, crearon el canal That's a Bad Idea, un espacio donde hacían sketches cómicos caracterizados por un timing impecable y una incomodidad casi palpable. Fíjate qué dato interesante. En 2024, Barker lanzó en YouTube una película completa de found footage llamada Milk and Cereal. Se filmó con $800, una cámara reflex y amigos actuando en su tiempo libre. La premisa arrancaba como una broma pesada entre creadores de contenido para YouTube que salía terriblemente mal. Esa película explotó de boca en boca en Internet, superando los millones de vistas y captando la atención de los grandes productores de Hollywood. Lo fascinante de la transición de Barker al cine de estudio es que no perdió ni un gramo de su identidad visual y narrativa. En cortos previos como La Silla o la misma Milk and Cereal, Barker demostró un dominio quirúrgico de lo que podemos llamar el terror de lo cotidiano. ¿En qué consiste esto? En tomar una situación ordinaria, una charla entre amigos, una broma entre compañeros de cuarto, un enamoramiento de trabajo, y estirar la tensión lentamente hasta que el espectador se sienta profundamente incómodo. Barker maneja una firma autoral
muy clara. El uso del humor negro no como un alivio cómico que descompresiona el miedo, sino como un acelerador del absurdo. Te reís porque la situación es desopilante, pero al segundo siguiente te das cuenta de que la violencia que hay debajo te hiela la sangre. Esa destreza para alternar entre el tono festivo y la tragedia helada es el motor que hace que Obsesión funcione con tanta precisión quirúrgica. Bloque 3. Desglose narrativo y escalada de la trama. Vamos a analizar cómo está armada la historia. El primer acto nos presenta a Bear, un pibe inseguro, pasivo-agresivo, está medicado, encarna perfectamente al clásico chico bueno, entre comillas, que cree que la vida o el universo le deben el amor de la mujer que le gusta. Trabaja en una tienda de discos junto a Nicky. La dinámica entre ellos parece cercana, pero cuando Bert intenta dar el paso en un momento de torpeza emocional, Nicky lo frena amablemente. Ella lo quiere, pero como un amigo. Incapaz de lidiar con el dolor maduro del rechazo, Bert recurre a un atajo. Compra un amuleto esotérico de aspecto extraño llamado One Wish Willow, una vara de madera que promete conceder un deseo al ser partida a la mitad. Desesperado y cegado por su ego herido, Bert pide su deseo: que Nicky me ame más que a nadie ni a nada en el mundo. Al principio, la película nos vende la ilusión de la comedia romántica triunfal. Nicky llega al día siguiente radiante, atenta, sonriente, mirándolo como si él fuera el centro del universo. Pero acá es donde la película pega un viraje magistral. Barker no tarda nada en mostrar la trampa implícita en el deseo. El amor auténtico requiere libertad y consentimiento. Si eliminas la libertad de la ecuación, lo que te queda no es amor, es una fuerza compulsiva obsesiva. Aparece sin avisar a cualquier hora, revisa el teléfono, inventa mentiras para alejarlo de sus amigos y reacciona con una agresividad pasiva atemorizante si él intenta poner un límite. Y mira cómo cambia la percepción del espectador. Lo que para Bear arrancó como un sueño hecho realidad, se vuelve una fantasía egoísta. Nicky empieza a aislarlo de su entorno. Cuando Ian, su mejor amigo, intenta intervenir al notar que algo anda mal, Nicky no duda en entrometerse. La tensión deja de ser psicológica y se vuelve física, rozando el horror corporal y el gore. El punto de quiebre absoluto ocurre cuando investigan las reglas del One Wish Willow. La leyenda del objeto revela la letra pequeña de la maldición. Un deseo de posesión afectiva no se puede cancelar simplemente pidiendo perdón. La fijación mágica solo se rompe con la muerte del sujeto que pidió el deseo, es decir, Ver, o mediante el sacrificio de la propia voluntad de la persona hechizada. Ian intenta ayudar a Ver a su manera, pero en un arrebato de estupidez arruina las cosas. El final es desgarrador y cargado de ironía trágica. Acorralado, aterrorizado y destruido por el peso de su propio egoísmo, Bert entiende que nunca podrá escapar de la versión monstruosa en la que convirtió a Nicky. Sin embargo, en los últimos minutos, cuando Nicky descubre el origen del amuleto entre las pertenencias de Bert y se da cuenta que su propio sentimiento fue producto de una manipulación, ella toma la otra mitad de la vara que quedaba y formula su propio deseo para ser amada eternamente por él. La película cierra con un plano fijo, helado de ambos atrapados en un bucle mutuo de codependencia, terror y devoción
obligatoria. Bloque 4. Psicología de personajes. Vamos a detenernos a hablar de la psicología de los dos protagonistas, porque acá está la verdadera riqueza temática de la película. Vamos a empezar por ver. A primera vista, la estructura narrativa clásica nos invita a empatizar con él. Es un chico tímido, introvertido, supuestamente sufre por amor. Pero Cory Barker hace un trabajo sutil de deconstrucción. Ver no es inocente. Ver es el arquitecto de su propia pesadilla. Su negativa a aceptar un no como respuesta y su decisión de usar magia para anular el libre albedrío de Nikki revelan un ego profundo y narcisista. Ver representa la incapacidad contemporánea para tolerar el rechazo y la frustración. Prefiere tener una carcasa automatizada, vacía, un cascarón de la mujer que ama, privada de su esencia y juicio, antes que asumir la madurez de continuar con su vida. Por eso decimos que, si lo analizamos en profundidad, Bear es el verdadero monstruo de la historia. Es el agresor silencioso que violó la psiquis de su amiga antes de que se derramara la primera gota de sangre. Hablando de Nikki, y sobre todo de las cosas que la rodean, el trabajo de Inde Navarrete es tremendo. Logra transmitir algo terrorífico. La mirada de alguien cuya mente fue hackeada por una fuerza externa, pero que de a momentos conserva destellos de angustia interior. Nikki no es un demonio tradicional, es una víctima cuyo sistema emocional fue forzado a operar a una intensidad destructiva. Su violencia no nace de la maldad, sino de una devoción artificialmente distorsionada. Cada mentira que cuenta, cada intento de aislar a Ver, surge de un pánico químico y mágico a perderlo. Su actuación es devastadora porque en los breves momentos de silencio de su personaje podés ver el sufrimiento de una persona atrapada dentro de las exigencias obsesivas de alguien más. La forma en que pasa de una sonrisa dulce a un estallido de furia en una milésima de segundo es cine puro. Bloque 5. El lenguaje cinematográfico de la opresión. Pasemos ahora a la puesta en escena, porque el éxito de Obsesión no se sostiene solo en su libreto, sino en cómo Cory Barker utiliza las herramientas del lenguaje audiovisual para generar una sensación de opresión constante. Presten atención a cómo evoluciona la cámara a lo largo del metraje. Al principio, en el primer acto, los planos son relativamente estables, con iluminación natural y encuadres amplios que transmiten la cotidianidad de un barrio tranquilo. A medida que el hechizo empieza a corromper la conducta de Nikki, la cámara empieza a cerrar los encuadres. Barker utiliza lentes con distorsión focal que hacen que los fondos parezcan abalanzarse sobre los personajes. Los espacios se vuelven claustrofóbicos. Se recurre constantemente al reencuadre. Personajes vistos a través del marco de una puerta, en el reflejo de un espejo opaco o apretados en el fondo de un pasillo estrecho. La cámara no nos muestra el mundo exterior. Nos encierra junto con Ver en la prisión que él mismo construyó. El diseño de sonido merece un capítulo aparte. Barker entiende que en el cine de terror, el silencio bien ubicado asusta mucho más que un golpe de orquesta estridente. La película carece del típico jumpscare antecedido por violines agudos. En su lugar utiliza zumbidos de baja frecuencia, el tic-tac descompasado de un reloj de pared, el sonido amplificado de la respiración pesada de Nikki o el crujido fino del aire acondicionado.
En cuanto a la iluminación, hay una decisión estética genial. Las escenas de máximo terror no ocurren en bosques oscuros ni en casas abandonadas, sino en departamentos monoambientes, iluminados con luces cálidas de velador o la luz blanca e inclemente de la cocina. Esta cotidianeidad vuelve la violencia de Nikki más perturbadora porque ocurre en el lugar donde teóricamente tendrías que estar más seguro, tu casa. Bloque 6. La era de la posesión digital y la soledad. Bueno, llegando al tramo más profundo de este análisis, tenemos que preguntarnos, ¿de qué nos habla realmente obsesión? Más allá del amuleto místico y del horror sangriento, la película funciona como una alegoría feroz sobre las dinámicas afectivas de la generación Z y la cultura del consumo inmediato. Vivimos en una época atravesada por las aplicaciones de citas, donde la gratificación instantánea nos acostumbró a pensar que las relaciones humanas se pueden configurar como el perfil de un teléfono. Queremos afecto, pero sin el riesgo de la vulnerabilidad. Queremos atención, pero sin el esfuerzo del cuidado mutuo. Queremos la certeza del amor, pero sin tolerar la libertad del otro. El amuleto One Wish Willow es la metáfora perfecta del algoritmo de la obsesión. Una solución mágica y rápida para un problema humano, pero complejo. La cinta destruye por completo el mito del chico bueno simpático que merece quedarse con la chica al final de la historia. Muestra cómo la fijación romántica, desprovista de empatía real, no es amor, sino un acto de apropiación. Ver no quiere a Nikki por lo que ella es, con sus defectos, sus dudas, su autonomía. Ver quiere la versión de Nikki que lo valida a él. Él se quiere sentir validado. Al despojar a Nikki de su voluntad, la transforma en una cosa. Y la película nos demuestra que cuando cosificás a un ser humano, el resultado inevitable es la monstruosidad. Conclusión. Bueno, Obsesión consolida a Cory Barker no solo como una promesa del cine de terror independiente, sino como un director con una visión sociológica interesante. Demuestra que con menos de $1.000.000, ideas claras, actuaciones comprometidas y una dirección de actores visceral, se puede hacer un cine más inquietante y perturbador que muchas de las superproducciones millonarias saturadas de efectos digitales. La película nos deja con una reflexión amarga, pero necesaria. La fantasía de controlar el deseo del otro, en última instancia, es una condena a la soledad. Cuando anulás la libertad de la persona que tenés al lado, destruís exactamente aquello que hacía que su afecto tuviera valor. ¿Y vos qué opinás de Obsesión? ¿Pensás que Bert tuvo lo que se merecía? ¿O sentiste compasión por él? ¿Qué te pareció la actuación de Inde Navarrete? Déjame todas tus respuestas abajo en los comentarios, que como siempre me tomo el tiempo para leerlos a todos. Si te gustó este análisis y querés que sigamos desarmando el cine con esta profundidad, no te olvides de dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Esto fue todo por este video. Somos un canal independiente y nos pone muy contentos recibir tu apoyo. Nos estaremos viendo la próxima.